Muy buenos días a todos. Quisiera darles la bienvenida a este segundo seminario del año sobre FinTech y desarrollo sostenible. Solo para partir quisiera algunas acciones propias del seminario. Les recuerdo por favor mantener sus micrófonos apagados como entran y en caso de tener preguntas o inquietudes, hacerlas al chat que me llegan directamente a mí. Al escribir en el chat solo lo veo yo y al final de la sesión vamos a distribuir las preguntas a quienes ustedes se las estén realizando. Voy a dejar con ustedes a Rodrigo Guesalaga, el decano de la Facultad de Economía y Negocios y de la Facultad de Ingeniería de la universidad para dar inicio. Luego dará unas palabras de bienvenida a Carolina López de UNEP-FI y iniciaremos con el seminario. Muy bien. Bueno, ¿cómo están? Buenos días a todos, a todas. Es un gusto para nosotros tenerlos en esta actividad. Quiero agradecer especialmente a nuestros expositores de hoy, María Neto y Leonardo Letelier, quienes van a ser presentados con mayor detalle durante el evento. Esta actividad, este seminario, se enmarca dentro de una serie de iniciativas que la Universidad de Finisterra realiza en conjunto con UNEP-FI de Naciones Unidas, ¿ya? Y que apuntan a promover la educación y la gestión de las finanzas sostenibles. Un ejemplo de esto es el Diplomado en Finanzas Sostenibles, que imparte nuestra universidad en conjunto con UNEP-FI. El concepto de finanzas sostenibles se refiere a cómo todos los actores del sistema financiero incorporan las variables ambientales, sociales y de gobierno en su operación y toma de decisiones, con el fin de construir una economía sostenible y al mismo tiempo entregar los beneficios esperados por los grupos de interés. Como Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterra, queremos ser activos en aportar a la formación de personas, generar conocimientos y vincularnos con el medio de una manera tal que desde nuestra disciplina incorporemos la sostenibilidad como un eje central y transversal. Una reciente nota de América Retail lleva por título Sostenibilidad, las FinTech reinventan la economía con modelos socialmente responsables. Esta nota plantea una serie de beneficios de las FinTech a la sociedad, como ayudar a las personas a gestionar sus ahorros e inversiones de manera altruista, aportar formatos inclusivos, desarrollar procesos con menor impacto ambiental, y mejorar la experiencia del cliente con mayor agilidad y reducción de costos, entre otras cosas. El seminario de hoy abordará a las FinTech y el uso de tecnologías en las finanzas desde la perspectiva del desarrollo sostenible. A continuación, entonces, los dejo con Carolina López, representante de UNEP-FI en Chile, que les dará también la bienvenida a este evento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Les damos una cordial bienvenida a nuestro webinar sobre FinTech y desarrollo sostenible, organizado por UNEP-FI junto con la Universidad Finisterre de Chile. Quisiera agradecer a María Neto del BID y Leonardo Letelier de Sitawi por acompañarnos hoy como expositores en este evento. Cuando hablamos de FinTech, hemos de tener en cuenta que el sistema financiero cuenta con diferentes dimensiones. Por un lado, los bancos y aseguradoras, por ejemplo, se digitalizan, abriendo así un abanico de oportunidades a través de las tecnologías innovadoras en las operaciones de las entidades financieras tradicionales. Por otro lado, se crean empresas de FinTech. María nos va a presentar la diferencia entre ambas dimensiones, haciendo una reflexión sobre FinTech y desarrollo sostenible en la región, así como las oportunidades y desafíos. Y Leonardo nos va a contar de primera mano sobre la FinTech de Sitawi de inversión de impacto, el camino recorrido hasta ahora en su contribución al desarrollo sostenible. Como muchos de ustedes sabrán, la llegada de las FinTech en los mercados globales viene consolidándose hace un buen tiempo. Hay algunos países más avanzados que otros, pero en general la gran mayoría está experimentando las ventajas de la transformación digital y el desarrollo tecnológico.
Las fintech agrupan diferentes modelos de negocio, entre los cuales están banking, pagos y transferencias, blockchain, crowdfunding, lending, market y trading, risk management, insurtech, gestión financiera, inversión y ahorros, entre otros aspectos. El rol que muchas de estas firmas están cumpliendo en términos de financiamiento a pequeñas y medianas empresas, promoviendo así la inclusión financiera, toma mayor relevancia en estos días en que nos enfrentamos a una grave crisis sanitaria y económica que tiene a una buena parte de los emprendedores golpeados y con dificultades para seguir operando. Las finanzas digitales han permitido una reducción de costos, una mayor eficiencia en la gestión de riesgos y la generación de nuevas oportunidades de negocios, beneficiando así a consumidores, entidades financieras y a la economía en general, pudiendo así promover un mundo más justo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estableció un grupo de trabajo para identificar las formas en que las finanzas digitales pueden acelerar los objetivos de desarrollo sostenibles. A fines de agosto, en Nueva York, el grupo de trabajo publicó un informe titulado «El dinero de las personas, aprovechar la digitalización para financiar un futuro sostenible». En él se describen 5 oportunidades importantes, tanto para ofrecer financiación para los ODS como para reformar el sistema financiero, que abarcan los mercados de capital, finanzas públicas, ahorro y gasto de los ciudadanos y pymes. Uno de los principales hallazgos del informe es que los países necesitan digitalizar rápidamente desde la gama de pagos del gobierno debido a los enormes ahorros potenciales que pueden redirigirse a la financiación muy necesaria para el desarrollo. Sin embargo, aunque el mundo está inundado literalmente de billones de dólares, el dinero de la gente todavía no está alineado con los objetivos globales, desde abordar el cambio climático hasta garantizar una educación de calidad. Esto se debe a brechas, debilidades y distorsiones en las instituciones y los mercados. Hay una tendencia en las personas que claman porque su dinero y ahorros vayan hacia causas sostenibles, incluidos proyectos que protegen el medio ambiente. Las plataformas de crowdfunding, como One Planet Crowd, permiten a los usuarios financiar proyectos sostenibles. Las finanzas digitales están facilitando la canalización de la inversión hacia proyectos verdes, lo que refleja en el reciente aumento masivo de la emisión de bonos verdes. Como parte de su crecimiento, la industria fintech tiene en expectativa la integración con la banca tradicional y compañías aseguradoras. El tema del desconocimiento en torno a las fintech y los servicios que pueden realizar es uno de los principales obstáculos para su desarrollo, por lo que generar confianza es la gran prioridad de la industria, dado que así se podrán enfrentar otros dos grandes obstáculos, que son la falta de capital de riesgo y la falta de colaboración con la industria financiera tradicional, además del desarrollo y atracción de talento humano que se suele dar en las fintech. En Chile, así como en otros países, va a ser necesario acelerar la regulación proporcional del sector fintech debido al rápido crecimiento de esta industria. De esta forma, las fintech serán reguladas sin poner en peligro el desarrollo tecnológico ni la innovación y habrá un mercado financiero integrado. Cuando no existe una regulación, esto puede suponer una barrera, dado que al no haber un marco regulatorio claro, puede inhibir el desarrollo. En 2020, las naciones deben aprovechar el poder de las finanzas digitales para impulsar la recuperación de COVID-19 en un mundo que ya está desenfrenado por la desigualdad, y será necesario fortalecer la gobernanza internacional, incluidas políticas sólidas, regulaciones, estándares y acuerdos de gobernanza corporativa a nivel internacional para permitir que las finanzas digitales prosperen. Cuando los ciudadanos puedan aprovechar al máximo el poder de las finanzas digitales, el dinero de las personas se utilizará para crear un futuro que sea más justo y sostenible. Muchas gracias y que disfruten del webinar. Muchas gracias, Carolina. Bien, vamos a dar inicio. Quisiera dejar con ustedes a María Neto. María es
especialista líder para el área financiera del Banco Interamericano. También es especialista en cambio climático, trabajó en la misma institución y además su formación la hizo en Ginebra en Relaciones Internacionales y Cooperación. María, no puedo nada más que agradecerte por estar acompañándonos hoy desde tan temprano en Washington. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. No sé si todos pueden ya ver mi pantalla. Quería agradecer del lado de la oportunidad para que habláramos un poco de este tema que es tan importante para nosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco del potencial de la digitalización y de las fintechs para impulsar las finanzas sostenibles. Y Leonardo me parece dar un ejemplo muy concreto, lo que es muy bonito. Del lado del BID, miramos con mucha preocupación las necesidades de inversión en la región, que ya eran muy grandes. Tenemos fallas de inversión en infraestructuras de más de 150.000 millones por año, pero que para lo que son las necesidades, tanto de cumplir con, digamos, todo lo que son las metas de los países en cambio climático y además buscar programas con impacto social local, se considera que es necesario más de 100.000 millones por año adicionales de inversiones, los cuales necesitan políticas y formas nuevas de financiar para que estas inversiones ocurran, ¿no? Por otro lado, la América Latina tiene una característica que es que, y esto en todos los países, que los mercados de capitales aún son bastante pequeños y que son muy concentrados los mercados en torno del mercado bancario, donde la financiación básicamente se hace muy concentrada a través de la banca comercial y en algunos casos con apoyo de la banca pública, pero donde la disponibilidad de financiamiento de mediano y largo plazo es muy baja, ¿no? Además de que los riesgos tomados son bastante tradicionales, ¿no? Cuando miramos también las características en términos de acceso a crédito, tenemos claramente para lo que son los financiamientos ambientales, nuevas tecnologías o inversiones que necesitan, por ejemplo, el sector forestal, muchos años de retorno para que las inversiones ocurran. Y hay, por lo tanto, una barrera muy clara entre estas necesidades de inversión, este tipo de negocio y el tipo de oferta financiera que existe para estos negocios, ¿no? Y también hay aún una percepción generalizada del sistema financiero de alto riesgo de lo que es el innovador o por lo menos poca percepción, entendimiento, necesidad de mucha educación financiera sobre los potenciales beneficios también socioambientales de los proyectos de impacto. La industria de fintech en Latinoamérica y Caribe, nosotros en realidad vamos a tener acá en el BID un nuevo reporte que debe salir este año. Estos datos que están acá son de 2018. Básicamente lo que hemos visto fue que la industria viene creciendo exponencialmente de fintech, sobre todo en algunos mercados, tales como por ejemplo Brasil, México, Chile, pero también Panamá, República Dominicana, hay algunos países donde es muy interesante que hubo mucho crecimiento de esta industria. La crisis COVID afectó mucho las fintechs de este año, pero aún así vemos un crecimiento y un rol importante. Y voy a hablar un poco de eso también porque fue interesante ver que estas soluciones se están convirtiendo ahora como soluciones clave durante la crisis creada por COVID, porque justamente la camada más afectada de toda la economía en toda la región fueron las micro, pequeñas y medianas empresas. Y muchos de los bancos están teniendo ahora que buscar nuevas soluciones para poder proveer financiamiento a estas empresas y poder estar al mismo tiempo con una exposición de riesgo menor. Y fue interesante porque de un lado la crisis afectó muchas de las fintechs, pero de otro la solución fintech hoy empieza a venir como una solución importante frente a la crisis, ¿no? Muchos de los recursos al principio eran enfatizados sobre remesas de pagos. Yo creo que ese es un tema súper importante de inclusión financiera, no solo para la creación de ahorros, pero también frente a una situación, por ejemplo, como COVID, la importancia. También mucho, obviamente, más por un mercado más tradicional de préstamos, a pesar de que se tomara más riesgo,
Pero también vemos un movimiento interesante de creación de fondos alternativos que permiten otros tipos de financiamiento y uso de recursos como crowdfunding. La digitalización y las finanzas sostenibles, yo creo hay 4 dimensiones diferentes de oportunidades que salen de eso, ¿no? De un lado, la digitalización misma, frente incluso a las instituciones financieras que ya existen, permite que muchos de los servicios de estas instituciones financieras puedan ser mucho más sofisticados de lo que eran antes, ser más eficientes, ofrecer más flexibilidad y ofrecer también más acceso a crédito. También el Internet de las cosas, de Internet of the Things, es importante porque ofrece una gestión de datos que, sobre todo para lo que es la sostenibilidad, donde queremos justamente identificar los impactos positivos socioambientales y de otro lado también entender mejor, integrar los riesgos asociados a posibles impactos, por ejemplo, de cambio climático en las inversiones que se hagan, se convierte también en una herramienta clave y muy potente para cambiar la forma como los financiamientos ocurren. Y además de eso, las soluciones de FinTech traen 2 cosas, yo creo, muy innovadoras. Una es el financiamiento alternativo, como les mencioné, los mecanismos de crowdfunding vienen creciendo mucho en la región. Y la otra, que yo creo que es la más novedosa, donde aún hay mucho por hacer, pero donde hay mucho potencial, es todas las soluciones que decimos de blockchain y ledger, que son soluciones ya más complejas, donde se crean mecanismos de contrato y formas de verificar y tokenizar los activos y por lo tanto monetizar también estos impactos socioambientales. Con relación a la digitalización y eficiencia, como yo mencionaba, hay un potencial muy grande de aumentar el acceso a financiamiento. Estamos viendo muchos bancos, algunos bancos públicos impulsando eso muy fuerte, pero también muchos bancos comerciales integrando mecanismos a través de simplemente tener, por ejemplo, acceso financiero a través de páginas web que permitan hacer análisis de los entes que piden el crédito de forma mucho más, digamos, facilitada. También con eso permitir que el procesamiento y la aprobación de crédito pueda ser más rápida, pero también estamos viendo otros tipos de cosas interesantes, como por ejemplo, algunos bancos públicos de desarrollo de segundo piso haciendo subastas invertidas, o sea, la gente puede llegar en su página, pedir financiamiento y diferentes entidades financieras ofrecer el financiamiento y crear con eso un matching de mercado, ¿no? También vemos mayor oferta de soluciones adecuadas a las necesidades de diferentes entidades. A la medida que podemos colectar los datos y procesar eso de forma digitalizada, también los bancos pueden entender un poco mejor y ser mucho más sofisticados sobre cómo calculan su spread, cómo ven el beneficio de un proyecto y cómo monitorean también este beneficio, ¿no? Algunos ejemplos que yo creo que fueron muy claves y que podemos ver ya ahora fueron que, por ejemplo, gracias a esta digitalización, se han creado sistemas móviles para tarjetas o sistemas de pagos que fueron claves ahora durante la crisis COVID para algunos países, los bancos centrales, por ejemplo, en México y Brasil, para poder proveer los pagos de forma muy rápida a las poblaciones más necesitadas. También, como ya les mencioné, estos portales electrónicos han permitido, también durante la crisis COVID, a que algunos bancos pudieran de forma mucho más sofisticada llegar a las MIPYMES y a las MIPYMES también poder acceder al crédito, ¿no? También hemos visto el desarrollo a través de las propias fintechs de fondos para líneas de crédito, lo que ha permitido también usar inversión de mercados de capitales para poder crear líneas de crédito y así también diversificar la oferta de crédito que siempre, como he dicho, muy concentrada en el mercado bancarizado. Y por otro lado, como les mencioné, hubo y hay varios ejemplos hoy donde las informaciones empiezan a ser colectadas a la hora de dar el financiamiento, permitiendo mejor entendimiento de los riesgos de los proyectos, pero también de las oportunidades. Ejemplo, pueden haber muchos, por ejemplo, productores agrícolas que tienen ahorros
que no tienen deudas, pero tampoco tienen historial crediticio. Típicamente este es un problema para el acceso a crédito, por ejemplo, en zonas rurales, donde de repente una entidad no tuvo necesariamente un historial de crédito, pero tampoco quiere decir que es una entidad que no tenga capacidad de pagar sus deudas, ¿no? Con ese tipo de digitalización, los bancos están pudiendo tener un análisis mucho más sofisticado de sus clientes y ofrecer productos más adecuados. Un tema muy interesante también es que los bancos también están empezando a poder ofrecer, junto con, por ejemplo, industrias de seguros, formatos o productos que combinan a la vez el financiamiento, por ejemplo, con seguros, ¿no? Y eso permite también una sofisticación de que los productos, por ejemplo, el sector agro, que es muy importante por todos los riesgos que hay siempre climáticos y temporales, esta posibilidad de ofrecer productos combinados, ¿no? El Internet de las cosas, por otro lado, también es muy clave porque ofrece la posibilidad básicamente de usar toda la data que existe hoy, incluso mucha data pública, para poder entender mejor las oportunidades en sostenibilidad. El tema de sostenibilidad tiene dos, digamos, temas principales. De un lado, entender cómo promocionamos el impacto positivo, sea social, local, y a veces es muy local, cómo puedo saber que de hecho tuve un impacto social, sea ambiental, que en general es más global, pero aún así también cómo puedo monetizar este impacto ambiental de reducir gas de efecto invernadero, de promover la biodiversidad. Por otro lado, también cómo puedo entender yo, banca, seguro, fondo de inversión, cuál es mi exposición al mercado con relación a riesgos socioambientales que yo puedo estar sufriendo al hacer estas inversiones y reputacionalmente, pero también haciendo un daño, ¿no? O incluso riesgos más sofisticados que tengo que integrar en toda mi cartera a largo plazo, como son los riesgos climáticos que ahora frecuentemente están siendo mirados, ¿no? Estas informaciones sobre riesgos hay que buscarlas y tener un análisis cada vez más sofisticado para poder también, incluso los propios entes financieros y los inversores no estarem expuestos, ¿no? Y el Internet de las cosas permite justamente esta posibilidad de análisis mucho más sofisticado. Y creo que eso tiene un abanico tremendo de oportunidades, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, como en México, donde todo el esfuerzo que viene se haciendo de buscar data y hacer la data pública y promocionar la utilización de esta data por los sistemas financieros locales han aumentado casi que 2 o 3 veces el acceso de mujeres a diferentes productos financieros en México, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, para sectores muy específicos, como por ejemplo el de energía, típicamente los proyectos que tienen ahorros energéticos en eficiencia energética tienen mucha dificultad a demostrar a una banca la oportunidad de beneficio monetario de que el ahorro energético permitiría a, por ejemplo, una pyme poder repagar su deuda y modernizarse. Porque muchas veces por no lograr calcular muy bien cuál es este ahorro y demostrarlo, un banco no considera eso como un colateral o como un cash flow, ¿no? Este sistema de Internet of the Things, de la posibilidad de poder tener informaciones, ha permitido que más y más se tenga monitoreo a tiempo real del uso de energía, por ejemplo, de proyectos y que se pudiera empezar a pilotear cómo, por ejemplo, usar y considerar, por ejemplo, este colateral, ¿no? Y por otro lado, yo creo que es súper importante también el uso de data para los impactos, como yo mencionaba. El sector agrícola, en el caso del BID, estamos trabajando con varios modelos. Es tremendo porque vemos una oportunidad, primero histórica, porque uno puede ver muy claramente con información pública cómo un plot de tierra está aumentando, disminuyendo su productividad en el tiempo, pero claramente también estos tipos de herramientas permiten a poder entender el impacto, por ejemplo, también en deforestación en una zona, y el impacto en términos hasta de actividades productivas en una zona, ¿no? Hay más y más ONGs, entidades que ofrecen incluso herramientas muy sofisticadas que permiten justamente a que los bancos, instituciones financieras, inversores, pudieran incluir estas herramientas en la forma como hacen sus
financiamientos, y no solo usar eso para su análisis crediticio, pero también para entender cuál es su impacto en términos reales de, por ejemplo, reducción de deforestación, creación de más alimentos, mejoría de productividad, las pymes que uno ha financiado. Por otro lado, también como hemos hablado, el financiamiento alternativo de las nuevas fuentes, Carolina habló de eso un poquito en la apertura. Las fintechs de la digitalización permiten hoy con las plataformas mucho más acceso a que la gente que tenga ahorros, a que diferentes tipos de entidades que no tienen mucho acceso a saber con qué proyectos pueden trabajar, pueden usar estas plataformas para poner sus recursos y cómo combinar también esfuerzos incluso de los bancos o de las entidades financieras tradicionales con estos mecanismos, digamos, más alternativos y nuevos, ¿no? Y abre un abanico enorme de oportunidad de poder crear nuevos productos que permiten también un foco donde el inversor se siente más confortable con lo que está haciendo, pero también permite la innovación, ¿no? Y aquí estamos viendo muchos programas que están creciendo con relación a eso. Hay un desarrollo tremendo de plataformas crowdfunding en la región. Chile es un ejemplo muy interesante y esto fue súper importante también para todo lo que es la innovación tecnológica. También estamos viendo el uso de ese tipo de plataformas como estructuras, por ejemplo, semi-bursátiles, ¿no? El Brasil tiene un ejemplo muy interesante que es la Bolsa Verde de Río, que realmente ha usado justamente una plataforma digital para atraer inversores incluso internacionales para diferentes tipos de productos que ellos intentan a través de la plataforma vender, como por ejemplo la madera certificada sostenible o mismo esquemas de uso de, digamos, economía circular en el sector de gestión de residuos, ¿no? Y es bastante interesante porque aunque pequeño, esos tipos de estructuras demuestran el potencial que existe de poder valorar el beneficio ambiental y crear también monetización a través de estas estructuras innovadoras y traer inversores nuevos también que tal vez tenían interés de ponerse en eso, son relativamente pequeños, pero cuando agregados pueden tener un impacto, ¿no? Y por otro lado también, más y más vemos oportunidades justamente, como yo mencionaba, que incluso los mecanismos más tradicionales de financiamiento en Brasil, con un laboratorio de innovación financiera que hemos desarrollado, con el BID, estamos mirando oportunidades de cómo, por ejemplo, algunos bancos públicos pudieran promocionar programas que atraigan también no solo financiamiento, pero también capital, ¿no? Equity, de inversión ángel, por ejemplo, que son muy importantes sobre todo para proyectos que pueden ser escalables, pero que al principio tienen riesgos mayores o altos CAPEX, ¿no? Finalmente, yo creo que obviamente cuando hablamos de las fintechs, de la digitalización, la gente siempre está hablando sobre todo y cada vez más de las tecnologías Ledger y blockchain, básicamente porque estas tecnologías son tecnologías que permiten una verificación automática, rápida y mucho más segura de lo que el impacto o lo que se dice que iba a ser, de hecho ocurre, ¿no? Y esto es importante, sea para un sistema de pago, porque yo estoy dando un pago a una población, a una persona pobre, y yo sé con su impresión digital que esta persona es la persona que merita recibir este dinero y de hecho los primeros a usar esta tecnología para testearlo fue Naciones Unidas con programas de apoyo humanitario porque muchas veces los recursos se pierden con intermediarios. Entonces de un lado a este potencial, pero también el potencial es mucho más amplio con relación a la sostenibilidad porque la misma tecnología permite, por ejemplo, verificar contratos y verificar, digamos, criterios o condiciones en contratos. Entonces, como yo mencionaba, eficiencia energética, por ejemplo, si un banco dice, yo solo te voy a dar un financiamiento, si me puedes garantizar que hay desempeño energético y que este proyecto va a dar un retorno, el contrato puede ser hecho automatizado si hay forma electrónica y rápida de verificar que de hecho el ahorro energético ocurre y es posible hacer todo en un ambiente tecnológico.
Más allá de eso, también este tipo de tecnologías permite al sistema de bolsas, el sistema de inversiones, todo lo que sea comercio electrónico, a ser hecho de forma mucho más eficiente. Y vemos justamente mucha discusión y potencial para eso, por ejemplo, para el mercado de bonos carbono, ¿no? Del lado del BID, algunos ejemplos que estamos viendo y que tenemos mucho interés, estamos mirando. De un lado, el BID mismo, estamos desarrollando una plataforma de transparencia para los bonos verdes. Esta plataforma, justamente, más allá de el uso, digamos, de informaciones digitales, lo que ella intenta hacer es crear un espacio justamente contractual, como yo decía, eso es lo que permite la tecnología Ledger, ¿no? Donde la gente que ha emitido bonos pueda empezar, de un lado, a reportar lo que ha hecho con sus bonos, ¿no? Por otro lado, que el inversor pueda saber para cada bono que ha invertido exactamente lo que pasó y que la plataforma también permita a los revisores externos o los validadores, por ejemplo, de este bono, de poder verificar lo que pasó exactamente, de hecho, y dar un reporte de certificación de la calidad de lo que reportó el emisor, ¿no? Entonces, esto es una plataforma que vemos con un potencial muy grande porque permite mayor transparencia, pero también a los inversores les da mucho más certidumbre sobre dónde están poniendo su dinero y también una oportunidad de ver el mercado como un todo para ver dónde está la gente gastando su plata con los bonos verdes, por ejemplo, y si yo, inversor, quiero invertir en Latinoamérica, qué tipo de emisores me gustaría con cuáles trabajar. Estamos trabajando también en la plataforma Más y Más con las bolsas y vemos un interés creciente de las bolsas de hacer un link entre sus bolsas y ese tipo de plataformas, porque en algún momento también incluso el bono verde pudiera transformarse en un mercado secundario y por lo cual también ahí vemos la monetización justamente del asset, ¿no? Un otro área que se habla mucho es la posibilidad de usar justamente sistemas similares también de contratos y de trading para los mercados de carbono. Este es el mercado de carbono, fue un mercado que básicamente cayó mucho después de que hubo, digamos, el fin del protocolo de Kioto de la Convención de Cambio Climático, pero viene creciendo muchísimo, sobre todo desde el punto de vista voluntario, donde hay varias empresas hoy que están, sobre todo algunas empresas grandes, promocionando que quieren comprar carbono para poder hacer, digamos, hacerse, ¿no? Cero emisiones en 2050, que son metas que las empresas están intentando alinear a las metas de la Conferencia de Cambio Climático y de la Convención de París, ¿no? Muchos esfuerzos están siendo hechos, por ejemplo, en China ya, de buscar hacer que los sistemas de trading, de comercio de carbono, pudieran usar también esquemas blockchain, donde sería mucho más facilitado y rápido cualquier crédito ser verificado, de hecho, como un crédito de carbono y la compensación de este carbono ser usada por un inversor. También lo que vemos que es muy importante con el esquema de blockchain es la posibilidad de tokenizar, y esto yo creo es un tema un poco nuevo aún, de dar un valor y crear literalmente valor monetario de moneda, ¿no? Activos ambientales, y esto puede valer para solar, puede valer, por ejemplo, para biodiversidad, para el bosque. Canadá habla de la posibilidad de tokenizar sus activos forestales. Y aquí también hay una posibilidad por lo cual de que un inversor en un producto específico pueda ver el beneficio específico, cuánto exactamente de impacto positivo desde el punto de vista de dólares tuvo su proyecto, si fue en energía solar distribuida o, por ejemplo, en conservación forestal. Todo eso es muy bonito y creo que trae una gran oportunidad en un mercado que es muy concentrado y bancarizado y necesita fuertemente diversificación. Y las fintechs, de una cierta forma, hacen una disrupción y crean una discusión sobre necesidad de productos más apropiados a las necesidades de las inversiones sostenibles y las inversiones, sobre todo, de inclusión financiera y de pequeño porte.
ellas dan una oportunidad muy grande, como mencioné, de poder entender mucho mejor y crear una oportunidad también para los entes financieros de usar estas herramientas para poder entender mejor su impacto y hacer su análisis de riesgo. Permiten la creación de mercados y sobre todo uso también en los mercados de capitales, pero tienen algunas cosas que son importantes y que hay que considerar, que son barreras importantes con las cuales hay que trabajar y que desde el BID estamos mirando muy de cerca. Uno es la capacidad del propio mercado y de las instituciones financieras. Nosotros consideramos que el ecosistema para que estas instituciones financieras, las fintechs y la digitalización ocurra es clave. Muchos países no tienen este ecosistema muy desarrollado y mismo cuando hay un ecosistema muy desarrollado, las instituciones financieras más pequeñas muchas veces tienen dificultad de entrar en este mercado. Y también, sinceramente, estamos viendo un movimiento un poco complicado donde a veces bancos muy grandes compran las fintechs y hay esta tendencia también de centralizar de nuevo el intento que es a la fintech de democratizar puede llegar a ser centralizado, ¿no? Entonces, es muy importante el trabajo de promocionar la capacidad de los mercados y las instituciones financieras y crear ecosistemas donde estos productos se puedan ir desarrollando. Es súper importante también el balance de la regulación versus la innovación. La regulación es clave porque la percepción también frente a este mercado, y con razón, es que pueden haber problemas serios de lavado de dinero, pueden haber problemas serios de mal uso de los recursos, y basta ver también algunos mal usos o problemas serios, el mercado como un todo y la innovación como un todo también se puede cuestionar. Es clave, por lo tanto, la regulación del mercado. Sin embargo, no es una regulación tradicional. Y los reguladores están teniendo que repensar su forma de regular. Y algunos países, por cierto, Chile, Brasil, México, vienen más y más pensando en el rol de los sandbox, que son estas formas de empezar a regular en torno a la innovación. Y creo que esto es algo extremadamente importante, que el sistema regulatorio se modernice también para ir permitiendo la innovación y mirando cómo la innovación impacta o no la economía, pero tener un juego mucho más dinámico de conversación que la regulación tradicional. Por otro lado, yo creo que es muy importante el concepto de trash in, trash out. O sea, herramientas digitales son herramientas digitales. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un programa para mercado carbono con blockchain y con tecnologías muy avanzadas, Ledger, pero que los proyectos que se presentan son malos, el resultado final será malo. En otras palabras, las herramientas son claves, pero la calidad de los proyectos, si los impactos son positivos, si la persona pobre que recibió el pago es la persona pobre, depende aún de los programas subyacentes. O sea, no se puede esperar que por digitalizar la calidad de los proyectos mejora. Y esto es muy importante, ¿sí? ¿Cómo expandir también el acceso a IoT? Muchas de la región, por ejemplo, si hablamos de la Amazonía, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Colombia, vemos que es una zona que no tiene aún acceso a conectividad. Entonces, el tema de la conectividad también es clave, porque si queremos usar más y más los datos de IoT, también necesitamos democratizar y asegurar que la conectividad se conforma en una conectividad de hecho universal y que hay un acceso a estos datos para poder trabajarlos, ¿no? Y finalmente también hay que tomar cuidado porque es verdad que hay un potencial tremendo con la tokenización de los activos ambientales, pero aún hay limitaciones y me acuerdo porque en 2018 estábamos lanzando nuestro reporte sobre las fintechs de Latinoamérica y teníamos aún muchas expectativas de que en 2 años la tecnología blockchain tendrá resolvido todo. Y aún estamos en una situación donde la tecnología blockchain, lastimosamente, aún no es escalable. Entonces, hay que tomar cuidado también que no todo es una panacea. El blockchain es una enorme oportunidad, pero aún hay cuestiones tecnológicas que necesitan ser avanzadas para que esta tecnología, de hecho, sea
fully replicable, ¿no? Que podamos realmente tenerla en escala. Bueno, yo paro por aquí para dejarles entender un ejemplo muy concreto con Citaui que es muy lindo y me gusta mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu exposición. Quiero dejar con ustedes a Leonardo. Leonardo es ingeniero industrial de la Universidad de Sao Paulo y tiene un posgrado en MBA en la Universidad Harvard. Él tiene infinita experiencia en finanzas, negocios, el sector social. Antes de fundar Citaui, que es el ejemplo y el caso que va a compartir con nosotros, trabajó en Ashoka y también en McKinsey durante muchísimos años, aportando a las finanzas sostenibles. Así que, Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de donde estás tú, en un lugar tan bonito y agradable como Río, que envidia más grande. Así que bienvenido a este seminario en Santiago. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos por la participación y a María por hacer una introducción tan completa. Entonces, lo que yo voy a comentar de Citaui es un ejemplo, yo diría, sui generis para traerlo acá, entre otras cosas porque vamos a hablar de un pedazo de Blended Finance con filantropía, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea de quiénes somos, en Citaui nosotros trabajamos con lo que llamamos de finanzas para el bien, ¿ya? Yo fundé en Citaui en 2008, entonces ya estaba pensando eso incluso antes del término inversión de impacto existir. Y hoy trabajamos con dos entidades. Una que es la entidad sin ánimo de lucro, que es la que yo manejo, y la otra con ánimos de lucro, que es una consultoría en inversión responsable, que es manejada por otro equipo, y tenemos todo un Chinese wall de cómo funcionamos, ¿ya? Somos hoy 75 personas, tenemos oficinas en Río, Sao Paulo, Amazonía y Colombia. La de Amazonía es exclusivamente para la parte filantrópica, la de Colombia exclusivamente para la parte de consultoría, y hacemos proyectos en Brasil y América Latina. Y cuando hablamos de finanzas del bien, nosotros pensamos en un abanico grande de tipos de capital, objetivos y empresas que están involucradas con eso. Entonces, desde la filantropía, que en general está apoyando organizaciones sin ánimo de lucro tradicionales, con donaciones, así por delante, hasta lo que llamamos de finanzas sostenibles, que trabaja con negocios con ánimos de lucro, que ganan su dinero con productos y servicios, pero que tienen algún interés en generar algún impacto socioambiental o por lo menos incorporar cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en sus actividades o empresariales o de inversión. Y entre medio de eso está las finanzas sociales ahí, que es un mix de esas cosas. Puede apoyar sin negocios sin y con ánimo de lucro. Esos negocios pueden aceptar donaciones, pero también vender productos y servicios. Pueden o no tener limitaciones sobre distribución de dividendo y tienen un fuerte componente de impacto socioambiental, pero también pueden tener un objetivo de retorno financiero. Entonces, este panorama va a ayudar a entender un poco por qué armamos nuestra plataforma de FinTech de la forma que la armamos, ¿no? Entonces, hoy somos el inversionista de impacto más activo en Brasil, no el más grande en dinero movilizado, pero el más activo. Y nuestra actuación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Al inicio, hacíamos lo que nosotros llamamos grants to loans. La gente y las empresas, familias, donaban dinero para Citaui. Aún hacemos eso, pero ahora es cada vez menos. Y nosotros prestábamos el dinero. Cuando el dinero volvía, lo prestábamos de nuevo y así por delante. Después pasamos a un proceso donde éramos el lead lender,
¿no? O sea, si la empresa necesitaba, qué sé yo, 100,000 reales, nosotros prestábamos 80, invitábamos a algunas personas muy próximas con contratos espejo, igualitos a los que teníamos nosotros, para que prestaran los otros 20, y hoy en el Anchor Crowdfunder o Crowdlender, si quieres, es casi al revés. La empresa necesita 100, nosotros prestamos 20 y abrimos una oportunidad grande para muchas personas, incluso personas que no están en nuestra red, que inviertan los otros 80. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos otros números de lo que hacemos en varias dimensiones. ¿Ya? Bueno, este es un panel de las inversiones de impacto que hicimos. Como criterio de selección, siempre ponemos que tenga un impacto socioambiental reconocido, capacidad de ejecutar lo que se esté proponiendo, que vayamos a prestar, obviamente capacidad de pagar el dinero de vuelta, si no, no sería un préstamo, y fibra ética. O sea, son empresas con las cuales, o organizaciones con las cuales queremos lidiar, son líderes con los cuales queremos trabajar. Esa es la última pregunta. Esta es la plataforma, ¿ya? Entonces, es Impact First, ¿no? Entonces, el objetivo es más el impacto económico, sí va a dar retorno para los inversionistas, los que están prestando el dinero, pero es más importante el impacto que el retorno, ¿ya? Entonces, después, si quieren conocer un poco más, está todo en portugués. Está en www.emprestimocoletivo.net. Empréstimo colectivo, como está escrito acá en la logo a la izquierda. ¿Ya? En esa plataforma, entonces, ¿cómo funciona? Primero, nosotros hacemos la originación, la identificación de organizaciones y el due diligence. Y ese menos dólar ahí, obviamente significa que eso cuesta dinero. Después, tuvimos que customizar la plataforma. Nosotros no somos una empresa de IT, entonces operamos como una fintech, si quieren, pero es toda la parte de TI es tercerizada. Eso también cuesta dinero. Y prestamos, como yo les dije, entre 10 y 20% de lo que piden las organizaciones, y el público presta de 80 a 90%. Y aquí lo importante es, nosotros podríamos hacerlo de una manera mucho más sencilla, fácil, sin tanto trabajo, si nuestro enfoque, nuestro objetivo fuera prestar lo más rápido posible. Entonces, en vez de llamar un montón de personas y que cada una ponga $200, llamaría un family office y él pone los $80,000, digamos así, o 80,000 reales que faltan para ese negocio, ¿ya? Y entonces haría mi vida mucho más sencilla, pero tenemos que recordar que el objetivo acá es tener el impacto y además proveer una oportunidad de acceso más democrático a las inversiones de impacto. Entonces, no se necesita una plataforma, un actor como Citaui, todo este trabajo, si mi objetivo es mover dinero de familias con muchos recursos. Pero si mi objetivo es dar oportunidad a gente, entre comillas, normal, que haga inversiones de impacto, que hasta hace poco tiempo eran exclusivas para high net worth y ultra high net worth individuals, ahí sí necesito una solución tecnológica y esto tiene una serie de costos, ¿ya? Entonces ahí obviamente en el dinero que prestamos tenemos una ganancia, ¿no? Que son los intereses, y después hacemos el monitoreo y reporte en general durante 2 años. Esos son la duración tradicional del préstamo, 30 meses, a veces 6 meses de carencia más 24 meses de pago, y eso obviamente también consume recursos, ¿ya? Entonces, esto fue la primera
ronda que hicimos, captamos $1,5 millones de reales con 159 inversionistas en 58 días. Entonces dejamos la plataforma abierta por 58 días para que el último de los negocios, el quinto, consiguiera captar 100% de lo que había pedido. De una forma interesante, el primero que captó era en teoría más frágil, que es el del medio. Acá es Copi Sertão, que es una cooperativa de mujeres en el nordeste de Brasil que trabaja con frutas típicas. Y eso creo que refleja un punto que María había traído, que es la gente quiere invertir con sus valores, quiere poner su dinero en el mundo que quiere crear. Y entonces esa cooperativa que en teoría, si vas a hacer todo automatizado, recibiría, por ejemplo, un credit score más bajo, fue la que la gente quería prestar. ¿Ya? La segunda ronda fue en marzo de este año, la primera fue a mediados del año pasado, fueron otros 5 negocios, 1.1 millones, 71 inversionistas, menos de 24 horas captamos todo. ¿Ya? Y aún además de eso tenemos 65 personas, con más o menos 600 mil reales en una cola de espera. O sea, si tuviéramos más oportunidades, pudiéramos haber invertido más. ¿Ya? Y la tercera ronda va a comenzar mañana. Entonces son solo 2 negocios más enfocados en la recuperación post-COVID, pero también estoy seguro que rápido conseguiremos levantar todo el capital. Bueno, el modelo que yo les comenté, como ustedes vieron, tenía 5 pasos, 4 de los cuales costaba dinero y 1 de los cuales generaba dinero. ¿Ya? Eso significa que aunque los prestadores, no se ven muy bien las setas acá, pido disculpas por eso, pero aunque la gente, los inversionistas, la gente que está prestando el dinero, reciba su dinero más interés, obviamente si todo va bien, la plataforma como un todo, con los montos que estamos hablando, no es suficiente para pagar todas sus cuentas. Entonces, nosotros usamos de soporte filantrópico para permitir que todo esto pase, ¿no? Entonces, es lo que llamamos de blended finance, donde hay un componente de filantropía que permite leverage, apalancar o unlock, ¿no? Destrabar otros dineros privados para impacto socioambiental positivo. Obviamente, mientras mayores sean las rondas, mayores o más empresas o pedidos de dinero más grandes, la necesidad de apoyo filantrópico baja. También podemos ser más efectivos a lo largo del tiempo, o más eficientes, aprendiendo cómo hacer mejor las cosas o más barato. Todo eso puede disminuir los costos. Pero la verdad es que si lo más importante es ganar dinero, hay otras formas de hacerlo donde el impacto es secundario. Entonces, el tipo de empresas ya no es tan importante, el tipo de impacto ya no es tan importante, pero la plataforma paga sus cuentas. Por otro lado, si tienes una operación que genera, en este caso, además de un beneficio privado, que son los préstamos, digamos, para los inversionistas, pero también un beneficio público, que es dar acceso a cualquier uno para que haga estas inversiones, es bien probable que un monto de apoyo filantrópico siempre sea necesario. Más grande o menos grande, conforme el modelo evolucione, pero no es nuestro objetivo tener ganancias con costos para el impacto. Como tenemos poco tiempo para las 10, esta presentación va a ser
compartida, entonces no voy a leer acá, pero este es el caso que estábamos hablando, ¿no? Que es una cooperativa, ¿ya? Que fue la primera a hacer la recaudación. Y si estamos hablando de negocios sostenibles, un otro tema importante es esta segunda ronda fue 100% enfocada en empresas de Amazonía, ¿ya? Entonces, esto es dinero que va para gente que está ayudando a mantener la foresta en pie. Entonces, era básicamente esto para no tomar demasiado tiempo de ustedes que quería traer, y tenemos ahí unos minutos para preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. María tiene que además irse en breves minutos, pero quisiera plantearte una pregunta, Leonardo, que además te la dirigen a ti, y luego quizás orientar otra pregunta si alcanza, a lo mejor María, ¿alcanzas un minuto a responder una que se hizo previamente? No sé si ya estás todavía o ya te tuviste que ir. Sobre el no estoy, pero si posible, sí sería bueno responder rápido porque tengo que ir. Exacto, entonces por eso te voy a hacer muy rápidamente la pregunta que te hacen sobre si hay algún tipo de análisis en el trade-off del impacto ambiental del uso de la tecnología. Si hay algún tipo de análisis, solo para entender bien, entre el trade-off del impacto ambiental y el uso de la tecnología. Sí, hay varios análisis sobre eso, depende mucho del alcance de que estamos hablando, ¿no? Es verdad que la tecnología blockchain, hay algunas críticas que dicen que puede necesitar muchísima energía, ¿no? Pero también yo creo ser clara que fintechs y digitalización, y por eso hice cuestión de mostrar, no es solo blockchain, ¿no? Estamos hablando de soluciones digitales que pueden tener un impacto importante en la sostenibilidad y que son muy positivas, ¿no? Y por eso me hablaba, por ejemplo, del Internet de las Cosas. Por ejemplo, el BID mismo está trabajando cada vez más con tecnologías de drones para poder monitorear también el impacto en proyectos, por ejemplo, de financiamiento de agricultura, y simplemente mecanismos como lo que mencionaba Leonardo ahora. Son plataformas también que permiten un link entre inversores con los proyectos, que no necesariamente siempre tienen que ir a través de la tecnología blockchain. Ahora, es cierto, ¿sí?, que si pensáramos un mundo que va a pasar probablemente en algún momento, pero tendremos que ver qué rápido o no va a pasar, donde hablamos ya de la inteligencia artificial y del blockchain, habrán impactos importantes, porque ahí estamos hablando ya de un otro, digamos, avance que puede llegar a sustituir ciertos tipos de profesiones, cambiar la forma como las sociedades funcionan, ciertas funcionalidades pueden desaparecer, entonces el impacto de la tecnología tiene que ser muy bien pensado, ¿no? El BID tiene 2 o 3 iniciativas con relación a eso. Tenemos desde el mercado financiero, pero también hay equipos trabajando mucho en entender también esto, el impacto de la digitalización en las economías de Latinoamérica, que incluye el tema de sostenibilidad social y ambiental también. Gracias. Muchísimas gracias. María, yo sé que tienes que irte, así que te agradezco muchísimo el estar acá. Solo tengo una mini pregunta para Leonardo. Y ya no hay más preguntas para ti, así que sé que debes ir corriendo a un call, así que te agradezco muchísimo haber acompañado este espacio en la mañana. Además, muchas gracias por la oportunidad, fue muy bonito. Muy interesante todo lo que compartiste con nosotros, así que muchísimas gracias. Un saludo, un gusto. Chao, chao. Chao. Y solo, Leonardo, quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con, de una u otra manera, cómo agregar confiabilidad a los procesos que tienen que ver con la digitalización. Un poco, tú hablabas en términos de finanzas para el bien, pero cómo
evitar como greenwash, sino que efectivamente estamos hablando de procesos que son adecuados, que son importantes, que son interesantes y que finalmente muchos creemos en ello. ¿Cómo aumentar esa confianza de los mercados? Bueno, la verdad es que nosotros, yo diría que no estamos tan digitales como se vende por ahí. El proceso es súper high touch, ¿no? Entonces, en general siempre vamos in loco a ver las organizaciones antes de prestar dinero y hacemos un acompañamiento durante 2 años. Entonces, creo que vamos a tener que enfrentar esa cuestión pronto para que seamos más eficientes, pero aún hoy estamos enfocados en asegurarnos que estamos haciendo las cosas bien antes de hacer las cosas bien y eficientemente. No comenzó todo con vamos a digitalizar, comenzó con los préstamos que ya hacíamos y los hacíamos de esa manera, super high touch. Entonces ahora seguimos haciendo super high touch, pero hacemos 5 veces más, ¿no? Entonces, claro, eso tiene un límite de escalabilidad. Y el próximo, el desafío el reto para la persona que acabamos de contratar para que maneje la plataforma es ese, es cómo hacerlo más eficiente, y seguro que digitalización va a ser parte de la respuesta sin perder la eficacia, digamos así, el valor del proceso. Súper, muchísimas gracias. Bien, no habiendo más preguntas, solo Carolina quisiera cerrar diciendo algo. Yo, Leonardo, quiero agradecerte mucho compartir el caso de ustedes. Es algo que nosotros como universidad estamos tratando de fomentar cuando formamos a nuestros estudiantes, de que entiendan que los negocios también se pueden repensar y gestionar de una manera diferente. Y tú finalmente eres un claro ejemplo de que sí se puede y sí se puede hacer bien. Me encantó cuando partes hablando de finanzas para el bien, así que de verdad te agradezco muchísimo haber compartido con nosotros hoy en la mañana. Carolina, no sé si quieres cerrar con algo, porque ya estamos justo en nuestro tiempo. Sí, ya nos pasamos de tiempo, así que muchísimas gracias Cristina, Rodrigo, también María y Leonardo por este webinar con súper interesantes exposiciones. Ahí vamos a estar subiendo en nuestra página web las presentaciones y también la grabación del webinar, y también les vamos a estar informando de otro webinar, de esta serie de webinars que estamos haciendo desde la universidad junto con Unipefy. El próximo será posiblemente en noviembre sobre financiamiento y adaptación al cambio climático. Así que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.